Muy bien, pues voy a empezar a compartir pantalla para empezar con este curso, con esta plática, con este webinar de ortoimplantes. El objetivo de dar este webinar, pues es introducirlos al mundo de los ortoimplantes para aquellos que comienzan con la ortodoncia o que hacen ya una ortodoncia y que quieren avanzar en un tema de tecnología, de aceleración a través de los TADS, de los micro u ortoimplantes o mini tornillos. Ahorita vamos a ir viendo esas definiciones. Y bueno, pues los voy a invitar a que entren a nuestra página www.grupoempresarialrio.com.mx, donde nuestras plataformas, acuérdense doctores, que van a estar disponibles todas estas pláticas y nuestros cursos en todo el país, en toda la República, pero ahí en las plataformas ustedes podrán tener acceso. Síganos, suscríbanse a los canales de nosotros y estamos a punto de comenzar. Vamos a empezar a compartir video. Anaí, ¿me corroboras que se vea mi pantalla de presentación? Sí, doctor, ya lo estamos viendo. Perfecto. Muy bien. Pues doctores, bienvenidos a esta plática, a este webinar de ortoimplantes en ortodoncia. Soy el doctor Eliezer Oseguera, soy ortodoncista y vamos a empezar a platicar, no antes de mostrarles este primer video. Educación, familia, compromiso. Son los valores que Grupo Empresarial Río ha adoptado desde su fundación. Orgullosamente morelianos y enamorados de México y su juventud, creyendo que la educación es la única fuerza que nos hará libres, sumado al esfuerzo y la dedicación, transformando profesionistas de orgullo nacional. Así como México avanza e innova, nosotros también, siempre buscando nuevas rutas de expansión. Hoy nos consolidamos como una de las más grandes empresas de educación continua en la nación, encauzando el sueño de profesionistas mexicanos. Somos Río, somos familia, somos México. Perfecto. Estoy muy contento el día de hoy porque quiero mostrarles a ustedes, llevamos ya más de 10 años en el mercado de la educación continua en México. Nos estamos posicionando bastante bien, gracias a todos ustedes. Tenemos ya experiencia en dictar numerosos cursos, tanto de odontología, como de ortodoncia, como de ortopedia. Y los invito a que se sumen a esta familia, a esta gran familia, y pues hacer cosas interesantes con todos nosotros. Soy odontólogo. Tengo una licenciatura en odontología, tengo un diplomado en cirugía bucal, tengo una especialidad en ortodoncia, tengo una maestría en odontología. Estoy certificado en sistemas de ortodoncia, Insignia, Invisalign, ortoimplantes, en autoligado pasivo, Damon System. Soy bilingüe y autor de 2 libros académicos en analgesia y anestesia en odontología. Tengo experiencia docente en posgrado y pregrado en la odontología. Y tengo experiencia en la coordinación de talleres, cursos, congresos, diplomados. Soy ponente en áreas de interés en estomatología y certificado como un agente capacitador externo. Vamos a empezar con la definición de qué es un TAD. Los microtornillos, doctores, son un tipo de implante que podríamos definirlo nosotros como un implante alveolo-maxilomandibular que nos van a proporcionar métodos excelentes y geniales de anclaje absoluto y de apoyo. Tienen las características de ser biocompatibles, no son tóxicos, pueden tener buenas propiedades mecánicas y desde luego que tienen una muy buena estabilidad. A través de la historia se han manejado diversas sinónimos que se refieren prácticamente al mismo aparato. Se han manejado mini implantes, microtornillos, microimplantes, mini tornillos, tornillo de anclaje esquelético o los TADS, que significa en inglés los Temporary Anchorage Devices, mini screw. La terminología hoy día más aceptada es los TADS. ¿Por qué? Bueno,
porque los prefijos mini y micro se utilizan sin diferencia prácticamente, pero aplican a objetos que van a ser observados en microscopios. Si nosotros nos ponemos estrictos con la palabra, diríamos que mini o micro prácticamente están indicados para la observación de estructuras de tipo microscópico. Pero bueno, eso es una cuestión de enfoque. Prácticamente Ma y Bergstrand en el 2005 sugieren la utilización de la palabra TADS y es aceptada a nivel mundial como una terminología mundial. ¿Por qué colocar TADS? ¿Por qué vamos a colocar estos aparatos de anclaje? ¿Tienen alguna idea? Les voy a pedir a mis amigos doctores que si me ayudan cerrando sus micrófonos, por favor, para poder no tener interrupciones. Muchas gracias. Aquí les voy a aventar las primeras 5 indicaciones de por qué utilizar ortoimplantes. Prácticamente son una necesidad por parte del ortodoncista de obtener anclajes estables. Acuérdense que el anclaje es un elemento fundamental que debe manejar el ortodoncista en su consulta. Pero en esos años, antes de la aparición del ortoimplante, pues se utilizaban anclajes que no tenían nada que ver prácticamente con el hueso alveolar. Eran muy incómodos, vamos a irlos viendo más adelante, y bueno, surge esta necesidad. 2, optimizar los tiempos totales ortodónticos. Sabemos nosotros que los ortoimplantes nos van a permitir aplicar diversas biomecánicas con el mismo aparato. Evitar lesiones periodontales por las bandas. Utilizar aparatología de ortodoncia fija con bandas es un tema muy importante. Si nosotros no adaptamos bien las bandas o tenemos problemas con las bandas, podemos generar una mala mecánica de fase 1, pero también podemos obtener pues, lesiones periodontales al bajar más las bandas o que éstas se encajen entre la encía y la cresta alveolar. Bueno, 4, realizar movimientos complejos en mucho menor tiempo. Y 5, evitar la pérdida ósea en áreas edéntulas. Así es, un ortoimplante colocado en áreas edéntulas podría funcionar a manera de un tipo de matriz, de matriz funcional, como sabemos que actúa la raíz en el hueso, evitando la pérdida transversal y coronoapical de la estructura ósea que se trate. Denme más ideas. ¿Por qué usar TADS? Pues prácticamente, doctores, son procedimientos sencillos de inserción y remoción. Acuérdense que también nos va a dar la posibilidad de aplicar nuevas direcciones de fuerzas y también mezclar las direcciones. 3, reducción del tiempo de tratamiento. 4, menor necesidad de cooperación del paciente. 5, es posible aplicar biomecánicas asimétricas de tipo efectivo, tanto para problemas de orden sagital como anteroposterior, como transversales. A través de la historia podemos decir que ha habido bastantes esfuerzos por Linkow, por Gainsford y Haile, cuando empezaron a experimentar diversos materiales con el único objetivo de lograr estabilidad ósea del ortoimplante. Fueron trabajando, fueron innovando, fueron probando nuevos materiales con el objetivo, vuelvo y repito, de generar una exitosa oseointegración y una buena adaptación del ortoimplante a las superficies alveolares. Voy un poco rápido en este tema porque necesito llegar al final de esta presentación y llegar al tema de biomecánicas y tenemos un poco de reducción en el tiempo. Voy a pasarme las tablas finales de este punto. Ok. En concreto, se utilizaron diversos materiales. Primero, los primeros materiales que pudieron aparecer en el mercado, que se empezaron a experimentar, fue el cobalto, el cromo, el molibdeno. Algunos le llamaron Vitalium. No obtuvo la firmeza suficiente en prueba de tiempo, empezó a tener una alta respuesta inmunológica y como resultado, pues los implantes empezaban a fallar. Los segundos en la mecánica del tiempo fue los ortoimplantes o los TADS con óxido de aluminio cubiertos de vidrio orgánico. También mostraron alta respuesta inmunológica, lo cual empezó también con el rechazo de estos aditamentos.
Los terceros fueron aquellos hechos a base de ácido láctico y glicólico, lo cual tuvo una lenta degradación, una baja respuesta inmunológica, pero aún así existía respuesta inmunológica, lo cual también generaba que los ortoimplantes también se perdieran. Los terceros, que hoy en día también se siguen utilizando, son los TADS a base de acero inoxidable. Presentan poca respuesta inmunológica, sin embargo, bueno, son materiales, el acero inoxidable. Sabemos nosotros que aunque sea de tipo quirúrgico, bueno, pues va a tener no va a tener una adaptabilidad o no va a tener una adaptación, mejor dicho, hacia el organismo. Hasta que empezaron a descubrir que el titanio quirúrgico tipo 5, que contiene 90% titanio, 6% aluminio, 4% vanadio, no mostraba una respuesta inmunológica de parte del hueso, presenta una alta biocompatibilidad y es la mejor opción de aleación para hacer este tipo de ortoimplantes. Generalmente hacemos una comparativa entre el acero quirúrgico y el titanio de tipo quirúrgico para la obtención y la manufactura de los TADS. Podemos decir que aquí puede haber un choque de precios y calidades. Evidentemente, aquellos ortoimplantes elaborados de acero quirúrgico podrían tener la tendencia en el mercado de ser ligeramente más económicos respecto a los de titanio. Sin embargo, doctores, es muy importante que nosotros coloquemos aditamentos hechos de titanio en los TADS para evitar respuestas de rechazo, de pérdida y de posibilidad de tener reinserciones múltiples con el mismo tipo de aparato. Una pregunta es ¿por qué no se oseointegran? Si en las fracturas se dejan colocados y se oseointegran, si son de titanio quirúrgico, pues entonces, a diferencia de un implante de rehabilitación, ¿cuál es la diferencia si también son de titanio? Prácticamente este tipo de TADS, la superficie de estos implantes, doctores, no es tratada con fosfato cálcico, por lo cual no hay oseointegración, lo que podría actuar a la hora, favorablemente, a la hora de la desinserción. Vamos a tener varios tipos de ortoimplantes clasificados por su inserción clínica. Vamos a tener los self-tappings, que son autorroscantes, y los self-drilling, que son autoperforantes, ¿ok? Los autoperforantes, donde son los propios tornillos los que atraviesan la encía y la cortical, y es un método muy utilizado con tornillos de gran diámetro o aleaciones de titanio. Son muy útiles y fáciles de manipular. Entendiendo por esto que los autorroscantes necesitamos un tiempo quirúrgico adicional donde nosotros necesitamos hacer un protocolo de levantamiento de colgajo, colocar una fresa piloto, fresar el hueso e insertar el ortoimplante. No es que esté mal, están indicados y tienen sus indicaciones, sin embargo, pues los autoperforantes nos dan la posibilidad de manejar tiempos más cómodos, tanto para el paciente como para nuestro trabajo y desempeño de tipo clínico. Este caso, bueno, hay un estudio que yo dejo la referencia bibliográfica aquí abajo, es un caso clínico de estudio publicado donde se evalúa la estabilidad entre los autoperforantes y los autorroscantes. Se concluye en este y en diversos estudios que ambas técnicas van a mostrar buena estabilidad y fijación primaria. Vamos a empezar a manejar un primer término que se llama fijación primaria. ¿Qué es la fijación primaria, doctores? Es la capacidad que tiene un ortoimplante de que al momento que es colocado e insertado en el hueso alveolar, este ya no sufra de ningún tipo de movimiento, quede perfectamente atornillado y que no se mueva ni un milímetro. Eso podríamos a grandes rasgos comentarlo como fijación primaria y es uno de los objetivos primordiales o uno de los objetivos más importantes que tenemos que buscar cuando nosotros hagamos las inserciones. Evidentemente, para cualquier tipo de biomecánica ortodóntica o mecánicas de tipo quirúrgico, nosotros vamos a tener una amplia gama de formas en cono, para mini placa, en forma de on-plans o de disco, que van a tener una forma específica, un diseño específico para el tipo de carga
que van a tener que soportar. Evidentemente, un implante, un on-plant, un implante grueso en forma de cono o de disco, va a tener una característica de soportar más presiones o presiones distintas, mejor dicho, que un implante que probablemente sea delgado y recto, o que vaya a cerrar una fractura mandibular, o que se vaya a colocar como un implante de rehabilitación. Vuelvo y repito, los diseños, acorde a la forma, van acorde a la necesidad mecánica o biomecánica que nosotros vamos a tener en nuestro desempeño clínico. Existen diferentes tipos de ortoimplantes y todo ortoimplante es medible, doctores. Todo ortoimplante se puede medir en cualquiera de sus superficies. Sin embargo, las dimensiones de un ortoimplante en términos básicos son medir y saber cómo medirlos para saber nosotros qué pedir acorde a nuestra necesidad clínica. Sabemos que debemos conocer el ancho, el largo y el tipo de cabeza que nosotros vamos a necesitar para poder generar la biomecánica que yo estoy buscando. A esto nosotros le conocemos, o yo le conozco como MAVE. Son las dimensiones en términos generales. En términos generales, yo aquí muestro una monografía de un implante de WIMED OSAS. Es un ortoimplante muy utilizado, es muy bonito. Yo tengo muchos casos con este tipo de ortoimplantes. Se desempeña bastante bien. Y bueno, vamos a analizarlo un poquito. 2.5 se refiere al ancho propiamente de la cabeza de trabajo. 1.6 al grosor que va a tener de un extremo a otro las cuerdas de corte de la parte activa de mi ortoimplante o de la parte que va a ser perforante como tal. Y 5 milímetros o 6 o 7 u 8 o 9 o más milímetros acorde a la longitud que va a tener mi ortoimplante. Evidentemente, entre más largo sea, está indicado para superficies y para mecánicas que necesitan o se requieren más cargas de tipo mecánico. ¿Cómo seleccionar el mejor microtornillo? Voy a mostrarles lo que las casas comerciales y las compañías nos dicen acorde a esta pregunta. Según Arismendi Ocampo González Morales, en su texto, en su artículo Mini implantes como anclaje en ortodoncia, en el 2006 ellos dan esta tabla donde sugieren, acorde a la zona de inserción, un diámetro recomendado y una longitud recomendada, ¿verdad? Esto se maneja como a nivel muy grande, muy global, muy genérico. Vamos a ver qué dicen también las compañías acorde a esto. Muy importante saber, por cultura general, que los ortoimplantes, pues vamos a tener de tipo no óseo integrados y óseo integrados. Los que se utilizan para ortodoncia o los que se van a utilizar para mecánicas prostodónticas o para las mecánicas de cirugía ortognática. Vamos a encontrar que tenemos ortoimplantes de tipo monocortical, que son la mayoría de los ortoimplantes que nosotros usamos en la ortodoncia. Los bicorticales, muy utilizados en cirugía bucal y ortognática, sin embargo, no quedan exentos de la actividad ortodóntica y, bueno, por su inserción aquellos ortoimplantes que van a tener dos tipos de características. Uno, busco que tenga también resistencia a la deflexión y resistencia a la fatiga. Acuérdense que no deja de ser o no dejan de ser metales. Y todo tipo de metal, una vez que se somete a fricciones, angulaciones, va a tener que tener la característica de resistencia a la fatiga para evitar justamente problemas de fractura y evidentemente una complicación o rechazo como tal. En términos generales, los componentes de un ortoimplante los vamos a encontrar como su cabeza, su cuello, los ojales para facilitar las ligaduras o cualquier elemento que queramos sumar a nuestra mecánica, un collar transmucoso, las estrías de corte de la punta activa del ortoimplante como tal. Este implante es de la casa Cabo Care Group, es el famoso Vector TAS Formco. A mí me encanta este ortoimplante, es un implante
que tiene muy buen peso, que se manipula muy rico, que corta muy bien los tejidos, tiene un filo extraordinario y es uno de los mejores ortoimplantes rankeados a nivel mundial respecto a otras compañías. Es muy importante, doctores, que nosotros seleccionemos el tipo de cabeza que nosotros vamos a utilizar. Recuerden que entre más sofisticada también sea la cabeza del ortoimplante, vamos a encontrar que el precio sube, va subiendo. Entre más sencilla es nuestra cabeza de ortoimplante, el costo del ortoimplante va bajando y se va haciendo más accesible. Evidentemente, yo sugiero que independientemente de la técnica ortodóntica o de la mecánica que ustedes vayan a seleccionar, escojan o seleccionen cabezas que les permitan a ustedes no tener una limitación a futuro. Es decir, si yo utilizo un ortoimplante como elemento de anclaje, no estaría de más utilizar una cabeza compleja porque podría aplicar la frase de más vale que sobre y no que falte. Una buena cabeza me va a permitir, o que tenga estructuras importantes, esta cabeza me va a permitir no limitarme en mis biomecánicas, ¿no? Existen diferentes tipos de cabezas en los microtornillos. Cabezas que van a tener una ranura de slot 18, de slot 22, ranuras y cabezas triangulares que se les pueden adaptar diferentes elementos, ojales para pasar retroligaduras, o cabezas tipo cabeza de alfiler muy sencillas para mecánicas mucho más fáciles de trabajar. El grosor y el ancho de los ortoimplantes varía también dependiendo de de tus requerimientos técnicos y de lo que tú vas a hacer. Evidentemente, encontramos que el ancho de un ortoimplante, como lo veíamos en las monografías, puede variar desde 0.8, 1.2, 1.6, 1.8, dependiendo de la compañía, dependiendo de la marca, para poder seleccionar este tipo de ancho. ¿Qué es importante? Bueno, yo sugiero que en el consultorio tengas 2 o 3 sistemas, porque no todas las compañías podrían manejar los mismos anchos y los mismos grosores. Sin embargo, los más comunes son los que hemos estado mostrando y que voy a mostrar en las siguientes diapositivas. Muchas formas de la cabeza son exclusivas de cada marca. Podríamos definir como tornillo ideal aquel que cumple 5 características. 1, aquel que tenga la mejor aleación. Hablábamos nosotros del tema de deflexión y de fatiga. Pues aquel microtornillo ideal es aquel que tenga una aleación que pueda yo retirar y colocar el tornillo en máximo 3 ocasiones en el mismo paciente para reducir las posibilidades de deflexión y fractura del aparato, del sistema, del ortoimplante y poder utilizarlo en biomecánicas de manera constante y continua en el mismo paciente. Entonces, si yo escojo una aleación muy chafa, muy barata, pues esas posibilidades se me ven más limitadas. Si escojo una mejor aleación, probablemente el ortoimplante le pueda dar un poco más de uso en el mismo paciente. 2, es importante, como en todo, seleccionar un microtornillo y una casa comercial que también te dé la posibilidad de comprar aditamentos, accesorios, ¿no? Aditamentos que puedas tú colocarle al ortoimplante, que tenga mayor adaptabilidad a los tejidos, el que mejor te funcione en tus manos, también es una regla del tornillo ideal. Hay gente que realmente maneja una casa comercial, se casa con ella y realmente le funciona extraordinario, y otra persona o otro ortodoncista pudiera decir, a mí, yo con esto no me estoy acomodando en lo absoluto, ¿ok? El que presente mayor versatilidad en un solo instrumento como tal. En esta imagen, aquí yo puedo mostrar, bueno, los diferentes tipos de cabeza. Evidentemente, comentaba yo, entre más compleja es la cabeza, entre más estructuras y aditamentos se le puedan montar, pues evidentemente el costo pues va a estar muchísimo más alto. Vector TAS es uno de los ortoimplantes que a mí me encanta por su adaptabilidad. Es una compañía ya muy grande, es una compañía de orden mundial, donde
tiene la capacidad de suministrar toda la cantidad de accesorios necesarios para el tipo de ortoimplantes que ellos manejan. Se llama Vector TAS y me encantan sus resortes, me encantan todos los aditamentos que te puede proporcionar este tipo de TAB y este tipo de compañía. Se lo recomiendo ampliamente. Aquí tenemos otras monografías de WIMED OSAS. Aquí podemos ver que ellos sugieren para la zona anterior, pues implantes que tengan una cabeza que puede ser variable, pero en diámetros de 2.5, en un ancho de la punta de trabajo de manera activa de 1.6 y longitudes hasta 9 milímetros. ¿Ok? Vamos a ir viendo que las cabezas van cambiando respecto también a la necesidad clínica, necesidad de trabajo. Para colocar el alambre de carga directa, elásticos y elastómeros, este tipo de cabezas recomendadas por la marca son ideales. Vean cómo va cambiando también la forma aquí de la cabeza. La misma compañía recomienda en el segmento anterior utilizar este tipo de ortoimplantes sin mayor problema. En zonas posteriores, ellos recomiendan utilizar este tipo de ortoimplante, básicamente con las mismas dimensiones. Lo que va a empezar a cambiar, doctores, es también el botón o la zona transmucosa. Recuerden que esta zona transmucosa es la que va a quedar implícita dentro de la encía al momento que nosotros hagamos la inserción. Nosotros tenemos que seleccionar, lo vamos a ver más adelante, pero tenemos que seleccionar el ortoimplante también acorde al grosor de encía que nosotros vamos a tener en la zona de inserción. Me voy a regresar un poquito. Vean, por ejemplo, en la zona anterior, en esta compañía, cómo sugiere un botón transmucoso más pequeño. ¿Sí lo pueden apreciar? Eso es porque en la zona anterior, la zona de encía es un poco más delgada respecto a la zona posterior, donde vean el tipo de collar transmucoso que se sugiere. Son pequeños detalles, pero que van haciendo la selección del ortoimplante, pues la mejor opción para tu mecánica. Una pregunta que me han hecho mucho en el lapso de estos cursos es, ¿cuál es la mejor marca? Doctores, realmente todas las marcas son buenas, todas cumplen estándares de calidad muy importantes. En mi experiencia, yo he tenido una experiencia muy rica con Vector TAS, en segundo nivel con The WIMED, en tercer nivel con Rocky Mountain y algunos otros que los alumnos me han podido facilitar, Borgata, 3M, Akimpesh, Dentaurum, etc. Todos son buenos. Yo me quedo en lo particular, uno Vector TAS, yo me iría en tema 2 con Rocky Mountain y tema 3 con The WIMED. ¿Por qué? Lo voy a explicar justamente a continuación. Una de las características importantes para poder seleccionar el set o el kit de ortoimplantes a utilizar es uno, el material del cual están hechos, 2, las dimensiones, 3, el peso del mango. Doctores, entre más pesadito esté el mango, a ustedes les va a facilitar más poder hacer la inserción del ortoimplante. Entre más ligero sea el mango, más complicadito podría ser la inserción del ortoimplante. No que no vayan a poder. Hay gente que maneja los mangos ligeros sin mayor problema. Pero en mi experiencia y con los alumnos hemos notado que los mangos pesados son mucho más sencillos y te dan mucho más apoyo a las estructuras para poder trabajar. Aquí podemos ver, por ejemplo, este es un equipo de Rocky Mountain Orthodontics que yo tengo aquí en mi consultorio. Es un equipo muy bonito, es un equipo que tiene un peso muy adecuado para la inserción en cualquier zona, en cualquier zona o en cualquier etapa de la boca. Va a dártelo, te lo va a dar la compañía con un set para esterilizar, ya clasificado por el grosor de la punta activa de nuestro ortoimplante para que vayas clasificando tus ortoimplantes y lo puedas meter a un cassette y esterilizar sin mayor problema. Este es el equipo de Vector TAS. Si ustedes observan, también es un equipo que tiene una cabeza retráctil, un cilindro de giro y un mango. Viene con una pieza de de baja velocidad ideal para irrigación. Este es un equipo
que también tiene un peso considerable en la mano del operador y tiene características que a mi punto de vista le dan y justifican el valor del sistema. El ortoimplante viene en un set o en un estuche que prácticamente tú puedes meter a un buen autoclave y esterilizarlo sin mayor problema. Otras compañías solamente te lo venden en una caja, en una cajita de plástico. Vale la pena mencionar que no todas lo manejan de forma estéril, hay algunas otras que sí, pero estos sistemas te permiten pues trabajar muchísimo ese tipo de situaciones. Vean aquí, comparo los 3 equipos que por ejemplo yo tengo en mi consulta particular. Es el sistema de Rocky Mountain Orthodontics en comparativa a un mango de DeWi Medosas en dimensiones. Vean aquí el mismo mango comparado con Vector TAS. Evidentemente existe una diferencia en la forma del equipo y probablemente en la manipulación. Desde las estrías del cilindro que rota y que gira y que te va a permitir tener una mayor adaptabilidad a tus dedos para poder hacer las inserciones. Un mango que es un mango de hule, un mango plástico, y bueno, pues los demás son de metal. Metal que te va a permitir que también dure más tu equipo tras los procesos de esterilización y de uso como tal. Dentro de la anatomía quirúrgica, o sea, ¿dónde lo vamos a poner? Bueno, ¿qué debemos de tomar en cuenta para poder insertar? El primer punto importante, doctores, a poderlo determinar es la mucosa. Yo entiendo aquí que la mucosa, donde se debe de colocar, es en las partes blandas de inserción, será en unión de la encía libre con la encía adherida o directamente en la encía adherida de el maxilar o de la mandíbula, como se puede apreciar en estas fotografías. El riesgo de colocar un ortoimplante de este tipo alveolar dentro de la mucosa es que las longitudes generalmente no te van a dar lo suficiente como para evitar que se invagine. ¿Qué significa? Que si yo este ortoimplante lo coloco dentro de la mucosa libre, es muy probable que yo genere un problema al paciente que se llama mucositis, se inflame y al paso de un mes yo tenga un ortoimplante cubierto, bien posicionado, pero cubierto de encía. Por eso es que es ideal colocarlo sobre encía adherida o máximo en el pliegue mucogingival. Sabemos todos que es la unión, la diferencia entre la mucosa libre con la mucosa de tipo adherido. En este caso voy a mostrarlo más adelante, por ejemplo, ideal para una mesialización de los segmentos molares, donde existe enfermedad periodontal, pero donde nosotros queremos hacer apoyarnos o tener un anclaje indirecto de tipo esqueletal para movilizar solamente el segmento o los dientes que quiero mover sin tener una repercusión en otro segmento dental. Lo que yo les decía hace un momento, que es bien importante buscar la fijación primaria. Comentábamos que la fijación primaria es esa cualidad que tiene el ortoimplante de que al momento que entra en el hueso, pues se mantenga de forma estable y sin ningún tipo de juego. Sin embargo, un parámetro es que con una zona periodontal, doctores, yo tengo que medir cuánto tiene de profundidad mi encía para poder entonces seleccionar el botón mucoso y poder entonces definir la longitud final del ortoimplante que yo voy a requerir colocar. Otro punto importante, doctores, es evaluar la clasificación de la densidad ósea. Esto nosotros lo podemos hacer a través de una radiografía, ¿sí? Se puede ver en un sentido muy plano. Lo ideal es evaluar la calidad y la cantidad de hueso que pudiera yo tener en una tomografía. Realmente, si yo no evalúo la calidad y la dureza, qué tan compacto es esa superficie de hueso, lo que puede suceder es tener fracturas del ortoimplante por fatiga al momento que nosotros estamos haciendo la inserción. Evidentemente, estructuras de hueso donde nosotros tenemos un trabeculado, donde tenemos un tejido esponjoso más abundante respecto a uno que no, pues el tipo 4 sería más ideal para hacer la inserción de un ortoimplante respecto a un tipo 1 que probablemente cambiaríamos la mecánica.
Tendríamos que utilizar un ortoimplante con un tiempo quirúrgico adicional, utilizar un ortoimplante haciendo con una fresa piloto y luego colocando el ortoimplante de manera secuencial en un segundo tiempo. Lo que les comentaba hace un momento, deberán evitarse zonas de encía libre o zonas con gran movilidad y también por las superficies linguales. ¿Por qué? Pues porque sabemos que el tejido bucal periodontal, la encía, pues responde fácilmente a cualquier tipo de intervención y responde con inflamación. Desafortunadamente, la inflamación en algunos pacientes, cuando el procedimiento es traumático o cuando no es muy bien controlado, pues puede ser un poquito desfavorable e imaginar o provocar lesiones importantes acorde a la ubicación de inserción del ortoimplante. Entonces es muy importante ver el tipo de aparatología o el tipo de mecánica que yo voy a utilizar, pues para escoger el tipo de tornillo ideal al procedimiento que yo voy a realizar. Dentro de las zonas de maxilar, una de las grandes preguntas que han hecho a través de los cursos es: doctor, ¿qué pasa si se coloca un ortoimplante y qué riesgos hay de colocarlo a nivel del seno maxilar? Realmente, para colocar un implante a nivel del seno maxilar necesitaríamos tener una muy mala ubicación y seleccionar un implante muy largo y angularlo para tratar de alcanzar seno maxilar. Recuerden que este tipo de ortoimplantes son interradiculares prácticamente y no van a nivel apical o no van tan arriba. Si nosotros ya habláramos de implantes o ortoimplantes de tipo sagital, bueno, pues a lo mejor ahí ya estaríamos involucrando pues otras estructuras dentro del maxilar, pero no orientadas hacia el seno maxilar propiamente. Por lo cual esa pregunta yo les podría decir que estén tranquilos, no hay muy pocas posibilidades de colocar un ortoimplante dentro del seno maxilar. Dice, solo el 20% de los casos se podría introducir el microimplante en seno maxilar desde vestibular y bueno, no es nada deseable, pero realmente es muy improbable que eso les vaya a suceder a ustedes. Dentro de la superficie maxilar, doctores, prácticamente nosotros vamos a tener todo el maxilar para colocar ortoimplantes, siempre cuidando y considerando los tejidos periodontales, con excepción de ¿dónde? Pues de la zona retromolar, de la zona del tuber maxilar, que es una zona que sabemos que por la calidad y cantidad de hueso que se encuentra en ese segmento y la comodidad para colocarlo, que es muy incómodo y que no está indicado, sería la única zona que no es muy ideal para hacer la inserción. Por la parte palatina, doctores, nosotros tenemos que tener básicamente nada más 4 cuidados muy importantes. 1, las arterias palatinas. 2, los forámenes, nasopalatinos, palatinos mayores y menores. Y evidentemente no darle a las raíces dentarias. Este esquema tomado de Ecarri en el 2012 nos habla de las zonas seguras de la bóveda palatina para la inserción de ortoimplantes. Entonces nosotros podemos observar en rojo pues las zonas y las distancias donde son conductos o zonas arteriales que son ideales evitar. Fíjense esta imagen o este esquema es de Ormco, de Cabo-Quer, de esta compañía, y nos indica las zonas ideales que maneja la casa de Vector Task, donde ellos sugieren a través de los colores el tipo de longitud que el ortoimplante pudiera llegar a tener y dónde podríamos colocar los ortoimplantes de esta compañía para que tengas un punto de referencia en respecto a cómo pedirlo. Sin embargo, vuelvo y repito, lo que hemos estado viendo muy superficialmente en puntos pasados, pues completa la idea de la selección del ortoimplante de manera adecuada. Recuerden que este webinar es para solamente dar un panorama lo más ideal posible, pero no podemos entrar por tiempos a temas de alta profundidad. Normalmente yo en este tipo de cursos me tardo entre 2 y medio días en poder hacer una capacitación
a profundidad, tocando todos y cada uno de los puntos de detalle. Yo los voy a invitar también a que se sumen a nuestras plataformas, a grupoempresarialrio.com.mx, donde estén atentos a las diversas fechas donde nosotros hacemos este tipo de capacitaciones para diversas empresas y escuelas. En la mandíbula, bueno, en la mandíbula generalmente los espacios interradiculares suelen ser un poco más reducidos, ¿ok? Evidentemente toda la mandíbula en los segmentos alveolares del hueso alveolar es libre para poderlo colocar. Evidentemente no vamos a colocar ortoimplantes pues, en las inmediaciones o en la zona directamente en los forámenes mentonianos, ¿verdad? Ni en el cuerpo mandibular. Aparte, ahí estaríamos violando literalmente las zonas de inserción de tejido blando o de tejido suave, lo cual, pues, evidentemente es el parámetro 1 de inserción, ¿no? Acuérdense que cuando estamos hablando de implantes interradiculares, las zonas son de la cresta y máximo hasta nivel del hueso apical como punto de referencia máximo. Si clínicamente nosotros apreciamos esto, ahí es donde empezaría apenas la inserción de la mucosa libre. Por la superficie lingual no es ideal. No es ideal para la fijación primaria, a excepción y entre comillas y entre corchetes y entre todas las reglas gramaticales. Algunas personas dicen, bueno, pues donde hay toros linguales. Miren, realmente las biomecánicas de ortodoncia, todo puede aplicar sin mayor problema desde las superficies vestibulares. No se requiere utilizar las superficies linguales. Más sin embargo, si en alguna quisieras tratar de colocarlo en un torus palatino o lingual, bueno, te encontrarías un hueso de una densidad tipo 1, donde necesitarías probablemente hacer un tiempo quirúrgico y en un mismo tiempo quirúrgico, pero en un segundo evento, hacer después de la fresa piloto la colocación de un implante. No es necesario, no se sugiere, prácticamente la superficie lingual no es muy recomendable para hacer este tipo de mecánicas. Recordamos, esta diapositiva habla acerca del trígono retromolar. El trígono retromolar es una zona de estructura mandibular de la rama muy importante donde nosotros podemos colocar diversos ortoimplantes para hacer las mecánicas de verticalización, por ejemplo, de los primeros o segundos molares, o generar rotaciones o generar mecánicas de trabajo para estos dientes que acabo de mencionar. Es una zona muy apta para esto. Tenemos que tener cuidado con la inserción de los ligamentos pterigomandibulares. Tenemos que palparlos muy bien. Acuérdense que este ligamento es el ligamento que nosotros también podemos lesionar como odontólogos cuando hacemos el bloqueo troncular para el nervio dentario inferior y que, bueno, no es más que le va a dar una sensación de dolor postoperatoria al paciente. No es ideal, evidentemente, hacerlo, ¿verdad? Tenemos que palpar bien, ubicar bien para poderlo colocar. Vamos a ver cómo lo pondríamos en términos generales. Como punto 1, acuérdense, doctores, tenemos que explorar de manera física las zonas donde nosotros vamos a insertar. Necesitamos también un estudio radiológico básico donde nosotros vamos a comprobar la distancia interradiculares, la calidad del hueso, el espacio entre el hueso y la raíz. Todo con un objetivo, doctores. ¿Cuál es? La estabilidad de tipo primario. Que mi ortoimplante después de colocarlo no se vaya a mover. Es importante, podemos hacerlo a través de una ortopantomografía. Sí se puede, pero yo les sugiero que en este tipo de eventos saquemos radiografías periapicales porque sabemos nosotros que nos va a dar una característica más específica de las zonas de inserción. Ahora, se quieren ver un poco más completos y estar seguros de las distancias sin distorsión, pues podemos hacerlo a través de una tomografía computarizada, ¿no? Los ortoimplantes tienen 6 características que generalmente son sustitutivos de fracaso. 1, pues que son de una calidad baja. 2, que al momento que nosotros estamos haciendo la inserción de un ortoimplante, empezamos a hacer algo que se llama el grip, un grip negativo. ¿Qué significa un grip negativo? Que nosotros empezamos a bombolear, a mover el ortoimplante al momento que lo estamos insertando.
Eso es sinónimo de que ese ortoimplante no va a tener una buena fijación primaria, corre un alto riesgo de fractura y es muy probable que fracase al lapso de 20-30 días como tal. Otro, baja densidad o alta densidad ósea. 4, insuficiente espesor cortical para la fijación primaria. Microimplantes sépticos. Doctores, acuérdense que un ortoimplante también fracasa por que esté contaminado. Si nosotros hacemos en un procedimiento la desinserción de un ortoimplante en aquellos pacientes que tienen una pobre higiene bucal y lo vamos a insertar en el mismo paciente, si ese paciente tenía placa alta, no un buen control higiénico, nos llega con la quesadilla de hace 5 semanas, pues es muy probable que ese ortoimplante vaya a fracasar. Yo les sugiero lo retiren, lo limpian, lo esterilicen y en el mismo paciente, en una cita posterior a su higiene bucal, hagan su inserción. La probabilidad de éxito va a ser muchísimo mayor. Tenemos que tener un protocolo, doctores, de inserción directa y esto lo hacemos a través de la desinfección durante 1 minuto con un colutorio muy sencillo a base de clorexidina. Marcas existen distintas, ¿no? Les voy a recomendar por aquí mi libro, aquí viene también dentro del acervo de bibliografía, mis libros editados por la Universidad Michoacana, San Nicolás de Hidalgo, y por la editorial Trillas, es en analgesia y anestesia en odontología. Estas fotos son de mi libro. Y bueno, ¿qué tipo de anestésico podemos nosotros utilizar? El tipo de analgesia y anestesia que nosotros vamos a usar en este tipo de pacientes, pues se sugiere que sea cualquier tipo de anestésico, puede ser lidocaína, articaína, mepivacaína, cualquier tipo de clorhidrato que ustedes vayan a utilizar, pero se sugiere un vasoconstrictor cuando trabajamos con las superficies vestibulares en una concentración al 1 por 100,000. Este tipo de concentraciones es ideal para manejar este tipo de procedimientos. Muy importante, doctores, no pongan el anestésico como se ve en esta fotografía de mi libro. No colocarlo como si fuera a ser un procedimiento operatorio. ¿Por qué? Porque al momento que nosotros metemos el anestésico, generamos una distensión de tejidos, que esto, en lo que tarda en absorberse, si esta es la zona cercana a la colocación del ortoimplante, al momento que ustedes lo van metiendo el ortoimplante y todavía no se terminó de absorber al 100% el anestésico, que tarda un buen rato en la absorción, no en el efecto, sino en la absorción, pueden remolinar la encía y generarle una inflamación posoperatoria que te puede invaginar el ortoimplante. El paciente a lo mejor ni se da tanto cuenta, pero como estamos hablando de estructuras muy chiquititas, se sugiere colocar bloqueos para los nervios alveolares maxilares anterior, medio y posterior, más allá de la zona apical. ¿Cuánto más allá? Al menos un centimetrito más arriba, directamente y escondido dentro de la mucosa libre para evitar este tipo de deformidad ahí. Hay una gran pregunta si debemos de colocar anestésicos o no. Este tipo de procedimientos, la literatura en algunos lugares manejan que no es necesario para colocar un ortoimplante anestesia en el paciente. Yo, en lo particular, dicen por ahí, si tú promueves algo, tienes que probarlo. Yo me coloqué un ortoimplante sin la necesidad de anestésico. Me coloqué un ortoimplante, ahorita lo van a ver en el video, y en mi experiencia les puedo decir que sí tuve que parar en algunos momentos porque sí me molestaba y no es algo que no sea intolerante, o sea, no es algo que tú vayas a decir, híjole, no se puede hacer sin anestesia. Sí se puede, pero honestamente sí es molesto. Si nosotros queremos hacer una consulta de calidad, yo les sugiero, doctores, que utilicen anestésicos para consentir a sus pacientes. No se trata de un servicio de salud pública, sino de su consulta particular. Ahí en ese video vamos a empezar a ver, doctores, cómo se comienza. Me comienza una respuesta de tipo parasimpático, empiezo a salivar,
Eso es inherente al dolor. Empiezo a tener una ligera fasciculación del párpado inferior, lo cual también es un dato referente a dolor. No es cómodo. ¿Se logra? Sí. ¿Se puede hacer? Definitivamente sí. Pero sí es molesto. Aunque si les cae medio gordo al paciente, pónganselo así. No, no es cierto. Ahí tuve que frenar un poco. Muy bien. El parámetro que yo les comentaba, medir el grosor de encía a través de una sonda periodontal es básicamente indicado. Es un procedimiento que es muy importante para poder evaluar el sellado que va a tener nuestro botón mucoso. ¿Cómo vamos a colocarlo para saber que prácticamente estamos en la zona correcta de inserción interradicular? Lo podemos hacer a través de las guías radiográficas que se pueden observar en esta imagen. Prácticamente lo podemos hacer en la consulta con cualquier alambre .028, .030, 32, .020, rectangulares. Podemos hacer con nuestras pinzas de ortodoncia, pues podemos hacer unos loops y poder generar una posible ubicación radiográfica. Sin embargo, yo les voy a pasar un tip como lo hago yo y tiene una tasa de, pues prácticamente de éxito del 100%. Es ubicar el paralelismo al eje longitudinal dental utilizando sondas periodontales. ¿Cómo funciona la sonda periodontal? Bueno, básicamente yo tengo que dividir mi papila interdentaria en dos, exactamente en dos, y ubicar el punto de contacto entre mis superficies dentales. Yo sé que cualquier cresta alveolar va a seguir tanto el punto de contacto, generalmente, si es que no hay daño en la cresta, y también es correspondiente pues a mi papila dental. Al momento que yo ubico el centro de mi punto de contacto y de mi papila, evidentemente también ubicamos normalmente el centro interradicular. Se marca con una sonda periodontal estos puntos, se ubican y entonces en la punta de mi sonda periodontal hago un ligero poncho marcaje, lo cual me va a indicar la zona ideal para inserción. Hay equipos de ortoimplantes que traen un punch o un marcaje que es como una tachuela que yo voy a colocar en esa zona, la voy a radiar y voy a ver que esté correctamente ubicado. Si es así, pues puedo proceder a la inserción del ortoimplante sin mayor conflicto. También lo pueden hacer clavando solamente la puntita del ortoimplante y ver que estén en una buena ubicación. Si es así, ya solamente completan la inserción. Tengo yo que ver, doctores, que la punta del ortoimplante es la que me interesa. Es la que me interesa que esté dentro de las superficies interradiculares. Por ejemplo, este ortoimplante que se ve aquí está perfectamente colocado. No le hago tanto caso a la cabeza del ortoimplante que puede salir acorde al ángulo de la radiografía de control, desviado. Bueno, eso no me importa tanto. Me importa la punta del ortoimplante para la ubicación y control. El ángulo. Ok, el ángulo es muy importante. Miren, hay autores y hay diversos, que vamos a ir dejando la bibliografía al final de la plática, hay diversos autores que dicen, doctores, se puede colocar a 45 grados hacia apical respecto al eje longitudinal del diente. Otros dicen a 90, otros dicen a 60. Realmente los implantes interradiculares, colocándolos a 45 grados hacia apical, nos da una extraordinaria fijación primaria, nos da una extraordinaria angulación para las mecánicas como tal. Realmente la angulación, mientras se mantenga dentro de los parámetros descritos en la literatura, pues podría ser bastante interesante hacerlo y no vas a tener ningún tipo de complicación. Es muy importante, doctores, no mover en sentidos laterales el ortoimplante, lo que platicábamos del grip, para darle la posibilidad al paciente de que tenga un mejor control y evitar la tasa de fracaso. Vuelvo, repito, no generar el twist mayor a 45 grados en el muñequeo. Es bien característico que van metiendo el ortoimplante, les tiembla la mano, se fatigan y empiezan a querer compensar
en la rotación que debe ser con los dedos, lo empiezan a querer hacer con la muñeca. Eso va a generar muchísima twist al momento de que querramos nosotros insertarlo, ¿no? Si utilizamos un motor, hijo, sea mayor a 300 revoluciones por minuto, aunque hay autores que dicen que no debe pasar de 50 revoluciones por minuto. Voy a dejarles este video de Vector TAS. Vean los parámetros que acabo de decir: zona de inserción, angulación, velocidad de inserción, como tal. Ahí estamos, 45 grados. Vamos a irlo viendo. Es una chulada. El Vector TAS es un sistema muy bonito, muy fácil de usar. Ahí van a colocar un tipo de anestesia, de analgesia, por punch se llama. Lo que les decía de las cabezas y de los resortes, misma compañía te proporciona eso. Está muy, muy padre. Ya adiós a los headgear. Ya casi nadie usa headgear, aunque es un tipo de anclaje también bastante aceptado. Un tópico, ahí sí quisieron consentir a su paciente. Un bloqueo por un sistema de punch. Ahí está. Listo. Ángulo 45 grados hacia apical. Zona interradicular. Bien. Vean la velocidad. Ahí no están respetando al 100, al 100, al 100 el grip, el twist. Sin embargo, lo hicieron bastante bien, bastante correcto. Y bueno, todos los aditamentos para el tipo de mecánica que tú vayas a utilizar, ahí está. La angulación, mismo sistema. ¿Cuándo se debe de cargar el ortoimplante? En la misma cita, doctores. Ahí está, se está tratando de hacer una intrusión del segmento molar con un resorte de níquel titanio para hacer intrusión de los segmentos molares a través de anclaje esqueletal. Ahorita vamos a ver un poquito de mecánicas de trabajo. Muy bien. ¿Qué pasa cuando le damos a las arterias palatinas? Bueno, cuando se le da a las arterias palatinas, lo que vamos a generar va a ser un gran moretón en el paladar. No es grave, hay que quitar el ortoimplante en ese momento, hay que hacer una presión con una gasa, se va a hacer un control del sangrado si es que el paciente no tiene alguna enfermedad dentro de los factores de la coagulación, dentro de esa cascada. Se va a controlar, se va a reubicar y en la misma sesión hagan la segunda inserción. No es grave, pero sí le tienen que advertir al paciente pues, que se va a ver un gran moretón negro ahí en el paladar. No es muy ideal porque el paciente pues sí se puede asustar un poquito. Aquí está lo que yo les decía. Cuando usamos micromotores o cuando usamos las piezas de angulación, es importante, acorde a algunos artículos, manejar una velocidad inferior a 50 revoluciones por minuto. Máximo 100. Aunque hay autores que dicen que 300 está bastante aceptable. Yo les podría decir que si lo puedes meter entre 50 y 100 revoluciones, es más que suficiente con una buena irrigación de manera continua, sin mayor problema. Evidentemente, nosotros vamos a ubicar el tipo de ortoimplante acorde a la cortical y acorde a la mecánica que nosotros vayamos a utilizar los dientes. Acuérdense, doctores, que si usamos ortoimplantes no es para meter más cargas como tal. La carga en ortodoncia, siempre y cual sea la mecánica, en ortodoncia, no en ortopedia, sino en ortodoncia, deben ser fuerzas ligeras. Acuérdense que la ortodoncia se va moviendo hoy cada día más hacia fuerzas ligeras, a cargas no pesadas, a sistemas de deslizamiento menos friccionantes. Entonces,
no ocupamos grandes cargas para generar buenas biomecánicas, ¿no? Todo es física. Todo movimiento ortodóntico deseado tiene el potencial de generar otro movimiento secundario que en ocasiones a veces no es muy deseable. Los ortoimplantes nos dan la característica de tener la individualización de las mecánicas. Vamos a ver un poquito de mecánicas también. Tercera ley del Newton. Para cada acción existe una reacción igual y de sentido opuesto. Vamos a ver cómo aplica esto. Se dice, acorde a la literatura, no lo digo yo, lo dice la literatura, la fuerza máxima de carga para insertar y apretar un TAT es no sobrepasar los 400 gramos. Sin embargo, vuelvo y repito, no vamos a meter más de medio kilo de presión en un paciente. O sea, no se ocupan cargas pesadas. Hoy la ortodoncia es inductiva. Acuérdense, ¿qué es inductiva? Que nosotros vamos a inducir suaves los movimientos para que se genere el movimiento. No voy a obligar los dientes al movimiento. Vamos a ver un poquito de mecánicas. Acuérdense que se puede hacer, y esto es algo que yo hago muy frecuentemente, que es la verticalización de los molares. Verticalizar 6, verticalizar 7, que antes estaban dispuestos a las extracciones. Hoy día son procedimientos que nos van a permitir, sí, comer un poco más de tiempo, pero la posibilidad de evitar una extracción o de un reimplante, ¿no? Se coloca en las zonas retromolares. Hay que ver que la zona el segmento de la zona retromolar es un segmento de amplia mucosa. Suele ser la mucosa, una mucosa de tipo libre, no libre, o sea, es adherida en el hueso, pero tiene las características de que al ser muy alta, tiene movilidad y necesitamos seleccionar uno de los implantes más largos para poder generar mecánicas. Por ejemplo, este paciente mío con enfermedad periodontal, es una enfermedad periodontal de un joven, y es un joven más o menos con unos 17, 18 años, donde en las mecánicas de ortodoncia, a pesar de la utilización de un autoligado pasivo de Damon System, que es muy buen sistema, yo tengo que verticalizar el tercer molar, perdió aquí el 6, este es el 7 y el 8, lo queremos meter en ese segmento. ¿Qué estamos haciendo aquí? Coloco un implante en la zona retromolar, coloco un botón, una cadena, coloco un tubo, una mecánica de un arco para también elevarlo, y pues son mecánicas fáciles de trabajar. Este molar, por ejemplo, este molar de una paciente que también tengo, prácticamente ya lo tenemos. Este molar es este molar. ¿Cómo lo hice? A partir de ortoimplantes, literalmente, ¿no? O sea, observen la cara oclusal, prácticamente una mesioimpactación muy marcada. Ella ya había tenido aparatología de ortodoncia durante 3 años y habían comentado que este ortoimplante está indicado para su extracción por el eje y angulación que tiene. Hoy día, doctores, esto es de hace más o menos un mes, no, miento, de más o menos unos 6, 7 meses. Hoy día este molar ya prácticamente está ubicado donde se debe de tener. Las correcciones de línea media, bueno, pues también se pueden hacer a expensas de ortoimplantes sin necesidad de involucrar ligas intermaxilares, sin mayor complicación. Este caso me llegó también, es un caso de ortodoncia donde el paciente no quería ya cambiar un sistema de ortodoncia, ya tenía 4 años con las mismas. Son las típicas historias de terror de los pacientes, ¿no? Este tipo de paciente ya tenía un sistema que no quiso cambiar, de ligado convencional, de alta fricción, donde a pesar de las curvas reversa, no se podía generar la corrección del overbite. Entonces, ¿qué se hace? Bueno, le di la opción de utilizar el mismo sistema, colocar 2 ortoimplantes en segmento anterior superior y elevar la oclusión, elevar el overbite, y esa elevación de overbite me tomó más o menos 1 mes y medio en hacer la corrección. Y se colocan ortoimplantes posteriores para cuidar anclaje y para empezar las mecánicas de retracción con los mismos sistemas. Entonces, ¿te da una posibilidad terapéutica? Pues definitivamente sí. Para continuar, definitivamente sí. Trabajar las extrusiones cuando no utilizamos sistemas de autoligado pasivo o activo también es muy importante para evitar que los dientes adyacentes al diente incluido puedan sufrir una extrusión.
puedan sufrir una intrusión, perdón, y se genere una descomposición de la mordida en ese segmento de la oclusión. Bueno, si dudamos de eso, si no queremos hacerlo, pues lo podemos colocar con ortoimplante y podemos generar sin mayor problema las correcciones. Esta paciente también, casos más complicaditos, donde observamos radiográficamente un problema aquí en este caso se manifiesta perfectamente los conceptos de matrices funcionales, al momento que yo entiendo que una matriz funcional es aquel elemento radicular, mucoso, muscular, ligamentoso, tendinoso, que favorece el crecimiento coronoapical o transversal del hueso, y que yo tengo aquí un paciente que no tuvo un descenso del segmento premolares, y que por consecuencia pues se había complicado la formación de hueso en los segmentos posteriores, teniendo una oclusión muy desfavorable en el segmento posterior del paciente. Evidentemente se traslada el caso para ortoimplantes y pues ¿qué haces? Pues empiezas a meter sistemas a traccionar dientes y esta paciente está todavía activa en tratamiento y empiezas a generarle levantamientos de la oclusión, extrusión de los molares y empiezan a aparecer dientes que estaban radiográficamente inviables para las mecánicas de formación de hueso. Esta paciente, evidentemente, si en esta etapa se hubiera pronosticado hacer extracciones e implantes, hubiera requerido injertos, hubiera requerido mucho trabajo cuando tú puedes inducir una formación ósea a través de las mecánicas de aposición y reabsorción radicular, aposición y resorción ósea mediante las mecánicas de ortodoncia, lo que conocemos comúnmente como la deriva en crecimiento y desarrollo. Otra de las mecánicas que es muy padre utilizar son las intrusiones de los molares. Podemos hacerlo a través de mecánicas simples y sencillas. En este punto, por ejemplo, los protecistas nos aman porque evidentemente una corona extruida y donde yo quiero meter esa zona para un puente fijo o quiero salvar ese molar, pues simplemente le hacen endodoncia, hacen un recorte de corona, poste, muñón, corona y fin, ¿no? Sin embargo, podemos evitar la endodoncia, podemos evitar el tratamiento endodóntico por fin protésico a través de una intrusión simple, a través de TATS, incluso sin tener aparatología propiamente de ortodoncia. Intrusiones, esta es una paciente mía, intrusiones más complejas donde puedes utilizar elásticos intermaxilares, cadenas asociadas a la solución de las curvas de SPI, definitivamente también lo podemos hacer. Como auxiliares en molares muy torqueados vestibularmente, donde tendríamos, por ejemplo, casos donde le costaría mucho tiempo al arco empezar a palatinizar estos órganos dentarios y generar un proceso de alineación y nivelación complicado, los ortoimplantes podrían trabajar ayudando bastante bien de manera auxiliar a las mecánicas de trabajo de ortodoncia, en este caso propiamente de fase 1 ortodóntico. Muy utilizado en los métodos de anclaje. Este es un caso mío, es un caso de una paciente que tiene un apiñamiento anterior moderado, es una paciente que tiene una mordida unidental, unimolar, cruzada del lado izquierdo, el resto de los molares y la relación molar es bastante adecuada. Sabemos nosotros que este paciente, pues, prácticamente no necesita ni extracciones, necesita una alineación y nivelación con mucho control en segmento anterior y con bastante control de la pérdida de anclaje que no queremos en los segmentos posteriores. Adiós bandas, odio las bandas. ¿Qué hacemos? Pues colocamos ortoimplantes interradiculares en los segmentos molares y el caso empieza a evolucionar y termina de manera satisfactoria. Aquí podemos ver un poquito en esta fotografía el sangrado al momento de la fotografía porque se retiran sin mayor complicación, así como los metimos en su momento, pues se hace la corrección sin mayor problema. En este caso se trabajó en un ligado convencional, no hubo necesidad de trabajar autoligados. Casos más complejos, esta paciente mía es una paciente que tiene un apiñamiento dental anterosuperior e inferior severo, donde se combinan dos sistemas. Lo quise combinar por cuestión didáctica con bandas ATP arcolingual
y también la aparatología de los ortoimplantes para empezar a hacer mecánicas de distalar caninos y empezarlos a meter a oclusión. Evidentemente son casos donde empiezan a trabajar y donde a lo mejor en este caso hubo una corrección de la armonía facial definitivamente, de la estima del paciente definitivamente, de la función masticatoria definitivamente, aunque en este caso en particular el paciente no terminó el tratamiento por cambio de residencia, donde pudimos haber dado más torques, donde pudimos haber corregido un poco más líneas medias, donde pudimos trabajar todavía muchos más casos, más situaciones, pero que a veces, bueno, pues si yo considero que este cambio se generó en el lapso de 9 meses de la fotografía inicial a esta, si la paciente no se hubiera mudado de domicilio, son ortodoncias que se aceleran y que en un año, año y 2 meses ya la tienes resuelta sin complicaciones a un 100%, evidentemente. Es muy importante aquí, doctores, ver también el tipo de anclaje de los cierres de espacio y de las mesializaciones. El ortoimplante nos va a dar, por ejemplo, este tipo de mecánicas. Este es un paciente mío, el que les comentaba hace un momento, en donde el ortoimplante funciona tanto como para generar intrusión como para generar una retracción del segmento anterior y al mismo tiempo un anclaje del segmento posterior. Evidentemente, como todos lo sabemos en biomecánica, necesitamos también elegir el tipo de vector que nosotros vamos a requerir para el caso. Evidentemente, si yo elijo un vector de tipo descendente, de ortoimplante hacia arco, hacia gancho o hacia diente, en mordidas donde el overbite es muy profundo, pues entonces este tipo de vector me conviene. Si yo tengo un paciente cuyo overbite es correcto y el overjet es el que hay que disminuir, podría yo buscar aditamentos de extensión de arco para generarme un paralelismo con mi arco de trabajo y empezarlo a cerrar. ¿Qué tan molesto es en los pacientes aprensivos este tipo de mecánica? Esta paciente que les voy a presentar es un caso clínico respecto a una paciente en Damon Clear, en autoligado pasivo con Damon Clear, que ella misma me dice, doctor, soy muy aprensiva. Vamos a ver cómo le fue y qué nos comenta de su experiencia en la colocación de ortoimplantes. Hola amigos, ¿cómo están? El día de hoy tengo una de las pacientes más extraordinarias y más bonitas de la ortodoncia. Se llama Paloma. ¿Cómo estás, Paloma? Muy bien, doctor, gracias. Oye, Paloma, a ti te vamos a empezar el protocolo de extracciones para retracción de segmentos, ¿verdad? Porque, pues, el motivo de tu consulta era que eras como un poquito protrusiva. Ahora, cuéntame cómo te fue con la experiencia de los ortoimplantes. Pues, estaba muy nerviosa, tenía mucho miedo. Antes de que me los hicieran, se me ocurrió ver un video y se veía muy feo eso. Y el día que me los pusieron, pues, me anestesiaron y después, unos 2 o 3 días, pues sentí un poquito de dolor, pero han sido muy cómodos, no hubo sangrado, no me molestan para comer, ni cepillados. La verdad es que todo muy bien. Durante la inserción sí tuviste un poquito de dolor en algunas zonas, yo me acuerdo. ¿Pero tolerable o no? Sí, tolerable. Y además usted me pidió mucho con lo de la anestesia, porque no me hacía. Muy bien. Bueno, pues Paloma, te agradezco mucho tu testimonio y muchas gracias. De nada, doctor. Bye. Muy bien. Pues una vez que nosotros vemos este caso, aquí tenemos el paciente que ha trabajado con Damon Clear, con los protocolos de ortodoncia en baja fricción, en ortodoncia autoligado pasivo, donde yo sugiero pues colocar fijar de canino a canino superior, canino a canino inferior, realizar el protocolo de extracción. Esta paciente ya había prácticamente terminado aquí la ortodoncia, prácticamente a tener los objetivos funcionales, acorde al doctor Andrews, línea media, relaciones caninas, relaciones molares adecuadas. Sin embargo, queremos, acorde al perfil del paciente que se ve aquí, perfil protrusivo, con incompetencia labial, a pesar de la extensión transversal de la arcada. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, inducimos las extracciones de los primeros premolares. ¿Cómo las induzco? Paso el arco por arriba del molar, paso el arco por arriba, por debajo del bracket del premolar inferior,
genero extrusiones y la extracción sería mucho más sencilla. Y genero con los ortoimplantes a través de un extensor de arco, con un resorte comprimido, pues una distalización de los segmentos anteriores en un arco acero 18 por 25 para empezar a generar el recorrido. Otro de los elementos que podemos hacer son las protracciones. En las protracciones tenemos que considerar edad, número de superficies radiculares, las distancias, las viabilidades, la disponibilidad en tiempo y la disponibilidad del costo. Este paciente es un paciente bruxómano mío de 50 años de edad que viene a mi ortodoncia. Seleccionamos un sistema de autoligado pasivo, Damon Q. ¿Qué queremos hacer? Cerrar este pequeño espacio remanente a la extracción de un molar hace ya algunos años. Es un paciente bruxómano que aparte tiene problemas periodontales. ¿Qué hacemos? Mesialización a través de ortoimplantes. Aquí está la carga directa al gancho del molar y empezar a buscar el cierre. Aquí está, hacemos una auxiliar con un botón palatino y un tubito y logramos el cierre perfecto de las estructuras del 7 y del 8, considerando la pérdida remanente del espacio del 6. Son mecánicas fáciles, son mecánicas que nos permiten evitar justamente pues ahora sí que poner ahí un puente, poner ahí algo protésico que no sería muy favorable tampoco por el espacio, pero que se pudiera realizar. Evidentemente también son muy útiles para las correcciones de clases 2, utilizando sistemas de deslizamiento. Entonces, aquí, por ejemplo, podemos mencionar que también con el uso de elásticos tempranos asociados a ortoimplantes, podemos hacer las correcciones de clases 2 o clases 3 que no sean quirúrgicas. Este es un caso que también, un caso mío, donde se corrige este overjet, esta clase 2 bastante marcada, con la utilización de baja fricción y del uso de ortoimplantes y elásticos tempranos en un tiempo aproximadamente de 9 meses. No son carreras, pero sí el tiempo clínico pues es bastante interesante. Distalar es otra opción, distalar un diente o distalar una hemiarcada o distalar un grupo dental, también es una opción a través de los TADs. Este caso mío, de esta fotografía, utilizo un TAD con un arco 0.32 y lo atoro en el tubo y le pongo un elástico para empezar a generar pues esos 3-4 milimetritos que necesito para clase 1 y lo podría yo complementar con elásticos tempranos de clase 2 para corregir sin mayor problema este caso. Este caso, por ejemplo, me encanta porque es un caso de distalización, indicadísimo para el caso de extracciones de primeros premolares y segundos premolares, acorde a la problemática, pero se utilizan sistemas en este caso yo uso un distal jet, que es un distal jet, que esta es la versión donde, bueno, aquí van los ortoimplantes adentro y se bloquearon con acrílico. Okay. Para la fotografía, así es, y se complementaron con bandas. Las bandas podrían haber sido innecesarias, sin embargo, se aplican y se combina el tratamiento. Son opciones de distalización en clases 2, acorde al diagnóstico, donde empiezas a generar un espaciamiento posterior, donde en este caso, incluso en este caso, se utilizaron sistemas de ligado convencional, y donde obtienes una corrección del paciente de su overjet. Vean este canino, cómo está torqueado, vean este torque, vean esta proclinación tan marcada. Bueno, si no tuviera la posibilidad de los espacios expensas, pues no puedes generar lo que se generó, que fue la corrección de un overjet y una clase canina 1 sin mayor complicación en la resolución de este caso, ¿no? Entonces, evidentemente son casos que donde te auxilias de la utilización de los ortoimplantes. Vamos, aquí está, por ejemplo, ahí no se colocó acrílico, pero se colocaron los ortoimplantes palatinos para el mismo procedimiento de distalización. Acuérdense, doctores, que esta plática va a estar ya más completa y más tranquila en nuestras plataformas sin mayor problema. Este es otro caso, es un caso de un paciente que tiene enfermedad periodontal, grado de movilidad 3,
bastante complicado y donde se utilizan ortoimplantes con mecánicas de angulación de la retracción, trasladando el arco de trabajo dental hacia un arco de trabajo trasladado para poder hacer la corrección de esa mordida que en ese momento era clase 3, o sea, una proyección anterior, y que puedes empezar a trabajar con los ortoimplantes sin la necesidad del compromiso de movimientos secundarios del resto de los molares. Retirar el ortoimplante es una cosa muy sencilla, sin embargo también les voy a sugerir que pongan anestesia. Esta era la mucositis de la cual yo les hablaba, donde la mucosa se inflama y abraza al microimplante generando problemas de dolor, inflamación y pues complicación de las mecánicas. Se sugiere que nosotros tengamos una prevención de la ubicación al momento de la inserción para que esto sea pues muy minimizado, ¿verdad? Aquí está, por ejemplo, en un paciente, este paciente es mío. ¿Qué pasó con la mucositis? Se generó únicamente limpio, desinfecto, anestesio y reubico en la misma sesión. Lo que les decía, utilizar ortoimplantes de baja calidad, pues la tendencia de fractura ahí está. ¿Qué tenemos que hacer si se fractura? Retirarlo de tipo quirúrgico, nada extraordinario, no amerita sutura ni antibiótico-terapia, pero pues sí suele ser elementos indeseables. Esta es otra paciente mía, trabajada en Damon Q, donde pues se utilizan ortoimplantes como anclaje para la corrección de su problema de maloclusión sin mayor problema. Ahí está, por ejemplo, el mango. Este lo hicimos con Dewimed Osas. Ahí está la foto del recuerdo y pues la remoción como tal. Realmente no hay sangrados, realmente es algo muy tranquilo que no hay mayor complicación. Este era el caso de esa paciente. Una paciente mordida borderline, donde había que llevarla atrás, se va llevando el caso, se va manejando sin mayor complicación. Voy a dejarles estos videos de cómo la angulación y qué factores nosotros debemos tomar en cuenta. Este caso es un caso en Damon Clear. Vamos a irlo viendo cómo se genera. Ortonia. Antes les voy a pasar este de ortonia. Lo que tiene Rocky Mountain Orthodontics es que tiene un montón de cosillas de tecnología bien padre. Esta es una pieza de baja eléctrica que me encanta pues porque puedes regular las velocidades, llegar a zonas de difícil inserción, facilitarte la vida, no generar tanto twist al momento de hacer las inserciones. Chéquenselo. Si lo pueden comprar, es increíble. Vamos a verlo. ¿Ya no quiso? Ahí está. Used for placing the dual-top temporary anchorage devices. The hand driver has a user-friendly designed LCD, push-button control panel, and rechargeable battery. Orthonia has 2 speed levels, a reverse function for proper and safe removal of TADs, as well as 5 torque levels. Orthonia comes with a driver adapter for the dual-top straight shaft, and an optional driver adapter for contra-angle, for easy access to difficult-to-reach areas. Using Orthonia, you can give more focus on the direction and position of the TAD while placing it. Orthonia also has an auto stop feature when the torque limit is exceeded. This should limit TAD failure and reduce the possibility of root damage. For more information on Orthonia, visit www.rmortho.com or contact your local representative. Muy bien. Una vez que nosotros revisamos esto, pues vamos a, dejen para nuestros amigos de Facebook, vamos a hacer esta transmisión en vivo. Hola amigos de Facebook, ¿cómo están? Estamos haciendo esta transmisión en vivo. Voy a mostrarles, estamos platicando acerca de la colocación de los ortoimplantes. Es un webinar gratuito. Es un webinar muy bonito que estamos compartiendo con muchos de ustedes. Y bueno, vamos a compartir un poquito más de información. Ahí les va, les voy a compartir al mismo tiempo, mientras hacemos el webinar, vamos a estar transmitiendo un poquito
de estos videos, de este webinar con ustedes a través de la tecnología como tal. Ok, aquí tenemos, vuelvo con ustedes y doctores, muy bien, vamos a empezar a poner aquí, vamos a empezar a poner, ok, vamos a ver esto. Aquí, bueno, no tenemos el sistema de rayos X, ¿verdad? Ok, vamos a hacerlo, doctores, con parámetro clínico, que es Hola, doctor Eliezer, no se escucha, no se está escuchando nada del video. Hola, hola, ¿nos escuchas? Hola Pao, ¿ahí me escuchas? Ay, ahora sí, es que no se estaba escuchando el video ni te escuchamos a ti, pero Ah, ya te escuchamos. perfecto. Vuelvo a repetir el video número 1 para nuestros amigos, ¿vale? Ok. Aquí, pero no tenemos el sistema de rayos X, ¿verdad? Ok, vamos a hacerlo, doctores, con parámetro clínico. ¿Qué es el parámetro clínico? 100% con nuestros ojos, ¿ok? Acuérdense cómo lo podemos hacer. Voy a poner el ejemplo aquí, que es muy gráfico, ¿ok? Como parámetro clínico yo les dije, hay que dividir la papila en dos. ¿Estamos de acuerdo? Al momento que dividimos la papila en dos, acuérdense que la papila siempre va respecto a la cresta. Si mi cresta alveolar se encuentra desviada, mi punta de papila pues, va a estar hacia el lado del desvío. Cuando hay enfermedad periodontal y no tengo papila, pues esa papila no existe la punta, sino es una punta plana. Cuando eso sucede, como parámetro clínico, tendríamos que tomar el punto de contacto interdental como el punto de parte media. ¿Estamos de acuerdo hasta aquí? Ok. Entonces tenemos dos puntos de referencia, tanto el punto de contacto como el centro de la papila. Ella es una paciente que no tiene enfermedad periodontal, entonces puedo tomar como punto de referencia
referencia cualquiera de esos dos parámetros. Ahora, yo pongo un explorador, una sonda, lo que sea, y la punta vertical, pues es la que me va a servir como punto de referencia paralelo al eje longitudinal del diente. Entonces yo divido la papila en dos. ¿Estamos de acuerdo? Ahí está bien dividida en dos. Ok. Vamos a seguir viendo los parámetros clínicos. Acuérdense que los parámetros clínicos son fundamentales para ubicar nuestros marcajes radiográficos y poder optimizar los tiempos, minimizando el error de colocación. Luego se marca la línea. ¿Estamos de acuerdo? No lo puedo perder. Pliegue bucogingival. ¿Estamos de acuerdo? Para que no te pase lo que de repente pasaba, que se hace inflamación o mucositis. Entonces lo que hacemos es que encía adherida, encía libre, aquí viene mi ángulo, aquí, por ejemplo, aquí sería la zona de inserción. 90 grados, ahí sería respecto al eje longitudinal, pero lo voy a meter a 45. ¿Qué pasa si lo meto a 90? No pasa nada, pues está descrito en la literatura, pero a veces se recomienda que sea un poco inclinado para que la punta de trabajo del otro implante busque, la divergencia interradicular. ¿Estamos de acuerdo? Ok, eso sería. Ahora, ahí donde yo ya hice el marcaje, pongo mi punch o dejo mi barra y saco radiografía y corroboro que esté internamente correcto. Sin embargo, aquí lo vamos a hacer solo con parámetro clínico. ¿Estamos de acuerdo? Ahora vamos a ver aquí cómo colocamos, cómo hacemos la inserción. Sin embargo, la tengo que buscar a toda costa. A costa mía, no de la comunidad del paciente. ¿Estamos de acuerdo? Entonces este es el eje longitudinal de la pieza. Ahí yo estoy en la zona que técnicamente ya marqué y que radiográficamente ya corroboré, ¿ok? Pero no estoy haciendo con parámetro clínico. Estoy en el pliegue bucogingival. Ahí estoy a nivel de 90 grados respecto a quién? Al eje longitudinal del diente. Ahí estaría a 45 aproximadamente respecto al eje. Es esa la zona y la dirección de la inserción del ortoimplante. ¿Estamos de acuerdo hasta aquí? Sin modificar eje, porque ahí ya estaría orientado hacia la raíz mesial del molar o hacia la raíz del premolar. ¿Estamos de acuerdo? Ahí estaría orientado hacia cresta y ahí estaría muy orientado hacia abajo. Entonces puede ser 90, ¿sí? O podría ser ligeramente a 45 hacia apical, hacia la divergencia común. Ahora, preferencia, yo puedo tomar y observen mi mano respecto al mango del ortoimplante, del mango del trabajo del sistema. Yo cierro la rotación de mi punta de trabajo. Vamos a ver cómo lo terminamos de insertar. Mi mano respecto al mango del ortoimplante, del mango del trabajo del sistema. Yo cierro y empiezo a generar la rotación de mi punta de trabajo. Si ustedes observan, no hay grip, si lo ven, y empiezo a atornillar. ¿Molesta ahí, Carita? Ok. ¿Sí lo ven? Ahí está perfectamente, ahí va haciendo cortes. Si necesito presión, la hago y sigo haciendo mi corte. Voy a sacar aquí para que veas la angulación del ortoimplante. Ahí ya está empezando a perforarse la tabla vestibular externa y esa sería la dirección final de la inserción. Hasta darte el paso esto para que ahorita tú lo termines de insertar. Pues un explorador. ¿Hasta qué punto deben de insertar? Hasta este plato o este soporte de encía o sello de encía que debería tocar aquí. Hasta un punto de ligera isquemia. ¿Para qué? Para que haga un sellado perfecto o un margen higiénico y que no se vaya a infectar. Muy bien, pues doctores, con esto finalizamos esta primera etapa, esta parte.
de los ortoimplantes. Un tema muy bonito, un tema muy actual, de muchísima actualización y de muchísima, ¿cómo les podría decir? Vanguardia sería la palabra. ¿Ok? Doctores, ¿alguna duda, alguna pregunta respecto al sistema, respecto a cómo se coloca? Sé que este curso es de más horas, pero solamente fue una plática informativa, demasiado rápida, pero yo los voy a invitar a Grupo Empresarial Río, a www.grupoempresarialrio.com.mx, donde ustedes van a poder acceder a todos estos videos de forma libre y gratuita, para que tengan parámetros de referencia para poder mejorar su práctica ortodóntica. Pau, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Pues muchas gracias. No sé si hay alguna pregunta, doctores. En la forma donde se registraron, ahí tenemos sus datos. Cuando esté ya en la plataforma y en YouTube, les haremos llegar por correo electrónico normalmente. Es cuando avisamos de nuevos webinars o de eventos que tenemos. Aquí estoy viendo el chat. No hay No, ahorita creo que no hay ninguna pregunta. Perfectísimo. Ok, pues muchas gracias, Pau. Estamos ahí en contacto. Muchas gracias. Saludos a todos. Al contrario, muchas gracias. Gracias a todos, doctores. Hasta luego. Bye.